Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad es que mi propósito era el día de la cadena nacional utilizada por el presidente Milei con el acompañamiento del Banco Central, del ministro de Economía, etcétera, de sus funcionarios, 5 funcionarios más, donde grabó antes, lo pasaron 21 horas, y esto indica que el presidente había para ser claro, establecido un análisis de acuerdo a lo que viene sosteniendo desde hace tiempo en materia económica. Cuando ganó en la segunda vuelta la elección, cuando planteó varias cuestiones, para no mencionar todas, una de ellas era que el gasto no supere los recursos. Pero además de todo esto, mencionó en ese momento el tema que tiene que ver con que el Estado prácticamente no tenga vigencia, no exista, que el rol del Estado tiene que ser el del Estado inexistente. Habló del Banco Central, había hablado ya en la campaña, desaparecer el Banco Central, y otra serie de cuestiones que me parece que no viene al caso volver a mencionarlas. 16 minutos a un ritmo vertiginoso de lectura. Y la verdad es que, como en todas sus actividades y actuaciones, pareciera que fue la mejor etapa de toda la vida de nuestra querida Argentina. Como que no se cometieron errores, como que no hubieron de ninguna manera falencias, y donde jamás tenemos la hidalguía y también la sinceridad de decir las cosas como son y no como nosotros queremos sostener que sea. Yo creo que al país le vendría muy bien, a nuestra querida Argentina, para ser más concreto, que dijéramos las cosas como son, que dijéramos que también nos equivocamos. La casta política, repercusión enorme en el tema de lo que ocurrió a fines del año pasado, donde había un 49% de pobres, y llegó después, de acuerdo a las mediciones que hiciera la Universidad Católica Argentina, al 57%. Así como otras cuestiones puntuales, donde las cosas que ayer tenían un precio de menos de la mitad de lo que costaban al día siguiente.
Con esto lo que quiero significar y quiero establecer con claridad que los argentinos, que los dirigentes, ya sean políticos, ya sean catedráticos, ya sean sindicalistas, ya sean de una u otra manera, tenemos que asumir un compromiso del cual no nos podemos apartar nunca. Es decir, decir las cosas como son y no como nosotros creemos que tenemos que sostener que sea. La sinceridad, la coherencia, la autenticidad en los hechos que se van produciendo son los que en definitiva van a hacer que la gente tenga mejor estándar de vida, que no haya manifestaciones de repudio por algunas cosas que se dicen, por decirlas, y no por convicción, sino para quererse dueños de la verdad. Llevamos el segundo bloque, llevamos, la voy a hacer más o menos, no digo en 2 o 3, pero un número determinado de tiempo, que implica, sin ninguna duda, bajo ningún punto de vista, que a veces nos creemos que somos los únicos que estudiamos, que sabemos, que leemos, que aprendemos, que no aprendemos, que decimos las cosas como son y no como tendrían que ser en beneficio de todos. Primero, lo del Banco Central y las cosas que se prometieron en la segunda vuelta cuando se ganó la elección, indudablemente que no se cumplió. No se cumplió. Lo otro que ocurre, digamos la verdad, lo que pasó el otro día con el voto o con la remuneración que reciben los senadores, que se llevó a 6 millones de pesos. Esto, o de dólares, perdón. Esto implica, sin ninguna duda, una cuestión que produce reacción en la gente, que produce reacción en todos aquellos, los jubilados, por ejemplo, los que más sufren las consecuencias de este tipo. También, ¿por qué no decirlo? Los demás que tienen la verdad, esta es, bien dicho sea, protestando por lo que asumió el Senado. Yo digo que en este caso, sin ninguna duda, a veces queremos justificar actitudes que están rayadas con lo malo que hay que hacer y no con lo correcto, con lo equitativo, con lo justo, con lo razonable. Creo, en definitiva, que de una vez por todas tenemos los argentinos que decir las cosas como son, que decir las cosas como verdaderamente ocurren y no dedicarnos a que hoy decimos una cosa, mañana otra, y que durante las 24 horas del día cambiamos de postura en reiteradas oportunidades. Y que los únicos buenos son los que están alrededor, los que están al lado o
el mismo presidente de la nación. Cuando vemos que entre cuestiones internas incluso se producen hechos que son realmente lamentables. Dios quiera que tratemos de ponernos a la altura de los acontecimientos y a cumplir las cosas que hemos dicho en la campaña. Pero que además seamos sinceros con nosotros mismos. Decir, somos seres humanos y cometemos errores. Y la casta política, si bien es cierto que tiene una parte de responsabilidad, lo que están sufriendo las mayores consecuencias en desmedro de su propio bienestar son, en definitiva, los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos dan. Así que con esto voy a hacer un paréntesis para continuar y finalizar lo que me queda todavía de esta conversación o este análisis que estoy haciendo con respecto a lo que ocurrió. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Más o menos nos quedan para evaluar, analizar, comentar unos 10 minutos. Y debo decir que en este aspecto, me acuerdo cuando en su momento el ministro Caputo anunció 10 puntos. Yo me acuerdo que en aquel momento decía que faltaba la educación, que no era un gasto sino una inversión. ¿Qué mejor que tener un pueblo culto, un pueblo que estudie, un pueblo que sepa, un pueblo que conozca los temas, no solamente los económicos, sino también que se dedique a la cultura, a la historia, a la educación, por supuesto, a las relaciones internacionales, por supuesto que también. Porque no estamos viviendo en un mundo aislado, no estamos viviendo en un mundo donde de cualquier manera podemos ofender groseramente un presidente de la nación al presidente de otro país. Falta de respeto, falta de normas que deben ser respetadas permanentemente. Y yo con esto lo que pretendo no es aparecer como crítico a la tarea del presidente de la nación. Pero sí debo manifestar que no comparto muchas de estas cosas.
Y sería falso conmigo mismo si no manifestara lo que verdaderamente pienso. Pero por supuesto que yo pretendo, deseo, anhelo y trato por todos los medios de que tenga suerte, de que acierten sus decisiones el gobierno nacional. Aquellos que lo componen, pero no aquellos que buscan el acomodo, que buscan el beneficio personal, que se creen dueños de la verdad en todas las manifestaciones que efectúan, sino que también piensen lo que está ocurriendo. Ya entre ellos mismos se produjeron enfrentamientos de, por ejemplo, llevar lo que acabo de decir, la actitud del Senado, del monto que se atribuyen, que perciben mensualmente. Y todas estas cosas hieren, golpean, pretenden sacrificios inconfesables para la gente. Y cuando hablaba de educación, y cuando hablaba de cultura, y cuando hablaba de saber más, y bueno, tuvimos el tema de la universidad, de las universidades, tanto las privadas como las públicas, las manifestaciones de estos días, el día posterior, diremos, donde hasta en eso no se dijo la verdad. Porque bastaría con ver la cantidad de personas que se movilizaron por todo el país. El gobierno decía que eran 100 o 150.000. Y seguramente que todos los que vimos en las pantallas, los que vimos en el país, en las distintas provincias de Argentina, nos dimos cuenta que no se estaba diciéndole la verdad a la gente. Si llegamos a ese extremo de no ser sincero con lo real, con lo que se ve, con lo que se observa, con lo que se contabiliza, y cuando no nos preocupamos por mejorar en mayor medida este tema, cuando no nos preocupamos para que la gente tenga la dosis de conocimiento, el principio inigualable de saber, historia, derecho, medicina, prepararnos de la mejor manera posible para que la gente tenga la verdad de lo que realmente le corresponde. También tenemos que ser sinceros. No hemos enviado todavía el presupuesto, el nuevo presupuesto. Se prometió enviarlo y no se llevó a cabo. Yo no digo que todos sean errores, que todas las cuestiones que se analizan y se llevan a cabo sean equivocadas. Pero también debo decir que alguna vez debemos tener la sinceridad, debemos tener la realidad de lo que está pasando. Y tenemos que pensar en todos los 46 millones de compatriotas. Este es, en definitiva, un tema de vital trascendencia. Cuando cada uno de nosotros nos preocupáramos por aprender
cada vez más por saber siempre algo nuevo, por adaptarnos a lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a la salud, a la que tampoco se le da la trascendencia que tiene. Cuando nos preocupemos por un mejor estándar de vida, cuando nos preocupemos lo que ocurrió con las prepagas, donde hubo problemas con el propio Poder Ejecutivo, donde hubo un incremento terrible, desastroso. Entonces, yo creo que alguna vez tenemos la obligación de que por sobre todas las cosas los seres humanos merecen, les corresponde, tienen el derecho y tienen, por supuesto, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades para cumplir con las cuestiones que significan una mejor situación, una mejor realidad, una sinceridad a rajatabla, sin la cual nunca funcionarán los poderes del Estado. Y acá no es un sistema autoritario. Acá tenemos que cumplir con lo que dice nuestra Constitución, con el sistema representativo, republicano y también federal. Este es, en definitiva, el objeto principal, fundamental, inalienable e imprescriptible, con el cual tenemos que cumplir y tenemos que llevarla adelante. Me quedan 2 minutos, en los cuales solamente diría la siguiente: que todos, de cualquier sector al que pertenezcamos, como dije hoy, a las distintas actividades en la vida nacional, que termine el acomodo, que pensemos en todos y no en el beneficio personal, en obtención de dividendos que le reporten mayores obtenciones de económicamente hablando, sino que pensemos en cómo la gente puede vivir mejor, cómo la gente tiene la obligación de actuar con honestidad, con coherencia, con transparencia y con amor al prójimo. Sincerémonos de una vez por todas y seamos totalmente consecuentes con la tarea que se nos encomienda y que nos sirve en definitiva para llevar un mejor destino a nuestra querida Argentina. Me queda 1 minuto donde quiero pedir que la generosidad, que la sinceridad, que la grandeza, y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el equilibrio, que nos dé la sinceridad y que por sobre todas las cosas pensemos en todos, no en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros.
para su propio beneficio personal. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.